Padre amado, Señor, te damos gracias. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Te rogamos, Señor Padre, que seas propicio, Señor, en esta noche a cada uno de nosotros, que salgamos renovados, restaurados, perdonados, consolados, dirigidos conforme a tu plan y propósito, Señor. Que nadie regrese como entró. Padre, te rogamos en el nombre de Jesús que tu palabra, Señor, salga y cumpla para lo que tú le envías, y que podamos todos, Señor Padre, recibirla con un corazón sencillo, un corazón humilde, Señor. Amén. Y abran su Biblia en el libro de Marcos 11, verso 24. Ya tienen, dan un amén cuando ya tengan. Dice así la palabra del Señor, la leemos en el nombre del Padre y del Hijo y con la comunión de su Santísimo Espíritu. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Amén. También hacemos. Amados, en otras versiones dice: dad gracias por todo lo que pediste, creyendo que ya lo recibiste. Si ustedes se dan cuenta, amados, cuando usted pide algo y da gracias sin haber recibido, es porque usted está asumiendo que ya recibió. En el plano humano nosotros queremos palpar, ver, tocar, recibir. En el plano espiritual hay un desafío que el Señor Jesús nos hace, y a la vez que es desafío nos conmina, nos anima a que creamos que ya hemos recibido para que podamos obtener lo que hemos pedido. Entonces quiero yo hablarles de esto. Una cosa son los milagros de Dios, ¿verdad? Dios hace milagros. Usted vea, todos los días saca el sol. Él tiene poder para sacar el sol. Cuando Él quiere hace llover. Él maneja la temperatura del planeta. Él maneja los vientos. Imagínese usted, amados, que en el libro de Génesis dice que Él le dio una orden prácticamente a la semilla. ¿Se ha dado cuenta usted? La semilla es una partícula pequeñita. Y si usted la tiene guardadita, puede tener años guardada una semilla. Pero cuando usted la pone en la tierra y ya germina, a los días la semilla explota, revienta y sale una plantita. Puede ser un árbol gigante, puede ser una plantita chiquita, puede ser un árbol frutal. Pero es un código que tiene cada semilla según su género, ¿verdad? La semilla de la reproducción humana, por ejemplo. Un hombre se une a una mujer y copulan, y esas dos células del hombre y la mujer representan una semilla, y de repente empieza a germinar un embarazo. Eso es un milagro, ¿verdad? Estoy seguro que muchos de nosotros, aunque hayamos anhelado querer tener hijos, cuando los tuvimos a lo mejor no los pedimos, sino que vinieron, ¿verdad? De repente, estoy con náuseas. Eso no es que usted pidió, sino que Dios le mandó.
Ese es un milagro de Dios. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque usted, una cosa es que crea en los milagros de Dios y otra cosa es que usted crea en el milagro de su fe. No es lo mismo. No es lo mismo porque Dios saca el sol, Dios hace que una mujer se embarace porque Él quiere, aunque ella no lo pida, aunque ella no lo quiera. Hay mujeres que estando ligadas, operadas, embarazan, porque Él es soberano, Él hace como quiera. Pero esos son los milagros de Dios. Pero lo otro, estoy hablando del milagro de la fe, que es lo que el Señor Jesús está diciendo aquí. Dice, y cuando pidas, cree que ya lo recibiste. O sea, ¿cómo es esto? O sea, todavía no lo veo, pero tienes que creer que ya lo tienes. ¿Por qué, amados? Porque allí está la diferencia entre el que pide con fe y el que pide sin fe. Como dice el libro de Santiago, y cuando pidas, pide creyendo, porque si no, eres como la onda del mar que el viento la lleva de allá para acá. Entonces, el cristiano, amados, tiene una semilla que es su fe. El Señor Jesús la llamó como un grano de mostaza, nuestra fe. No se necesita una fe del tamaño de la pepa de un aguacate, sino del tamaño de un grano de mostaza. Es el requerimiento del Señor Jesús para que usted pueda decirle a este monte, pásate de aquí y échate a la mar. Entonces, por un lado, decimos qué grandioso que es Dios, porque con un poquitito de fe usted puede obtener grandes cosas. Por otro lado, vergonzoso para nosotros, porque ¿quién podrá tener una fe más grande que un grano de mostaza? O sea, porque usted no puede decir, mira, mi fe es como la pepa de un mango. No, ¿verdad? Entonces la pepa del mango es grande. ¿Ha visto la pepa del mamey? Con un pepazo le rompe la cabeza a alguien, una piedrota. Claro, el mamey mata serrano, tiene una pepota. Pero el requerimiento del Señor no es una fe de ese tamaño, es una fe pequeñita. Pero ¿por qué esto es importante, amados? Porque el libro de Hebreos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué es agradar? ¿Y qué es desagradar? Cuando usted tiene una amistad con alguien, usted cuida esa amistad agradando a su amigo. Y una de las cosas en las que está basada la amistad es en la fe que tiene el uno con el otro. Cuando usted tiene esa fe en esa persona, entonces usted lo agrada. Y usted descansa sabiendo que su amigo va a hacer lo que ha dicho que va a hacer. Dios quiere ser amigo de nosotros, aparte de nuestro Dios. Y si no, usted vea cómo a Abraham se le llamó amigo de Dios para siempre. Dice, y fue llamado amigo de Dios porque Abraham creyó. Cuando él creyó en esperanza contra esperanza, cuando ya era casi como muerto, dice. O sea, estaba como muerto y pudo embarazar a Sara, y Sara tenía más de 90 años.
Entonces, creer en esperanza contra esperanza significa que ya no es posible en lo visual, en lo humano, en lo que se puede tocar, en lo que se puede palpar. Sin embargo, Abraham creyó y por eso le fue llamado amigo de Dios para siempre. Entonces, nuestra relación, amados, es la que hará que lo que usted ore a Dios sea efectivo en el plano de lo que dice Santiago: la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, podemos ver, amados, que Dios funciona en cuanto a la oración de una manera amigable, pero basado en lo que usted crea que Él puede hacer, en lo que Él va a hacer. Y esto, amados, requiere de que nosotros desarrollemos nuestra fe. Entonces, volvemos a lo mismo. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Pero cuando oímos la palabra de Dios, tenemos que oírla con fe. La fe, amados, requiere de que cuando usted oye la palabra de Dios, usted la confirme dentro de usted, lo que les decía el domingo. Usted tiene que afirmar que esa palabra es verdad. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted está conversando con alguien y está diciendo, mira, yo no creo, le dices. Oye, pero si te estoy diciendo, no, yo no creo. O sea, usted puede escuchar, pero usted no cree. Usted puede escuchar la palabra de Dios, pero usted puede decir, no, Abraham hubiera dicho, pero ¿cómo va a ser? Pues si ya mi mujer, 90 años, yo estoy casi como muerto. Yo eso no creo. ¿Y qué hubiera pasado si Abraham no creía? Se cortaba la promesa, se cortaba la bendición. 25 años antes, Dios le había dicho a Abraham, vete de tu tierra y tu parentela, porque te haré engrandecer sobremanera. Serás bendición, serás padre de multitudes. Y 75 años, amados, que tenía Abraham. Y cuando se dieron las cosas, ya Abraham tenía casi 100 años. Y él pudo haber dicho, ¿sabe qué? Ya Dios no va a hacer nada. 25 años y Dios no ha podido hacer esto. Usted ve, amados, cuando Dios le habla a Noé, construyen arca. ¿Cuántos años creen que demoró la construcción del arca? 100 años. 100 años duró la construcción del arca de Noé. Todos se le burlaban. Nunca había llovido. El mundo no conocía lo que era la lluvia, porque la tierra, dice que salió un vapor para que crezcan las plantas. Y que de repente le hablen de un barco. ¿Y dónde iba a nadar el barco? Pues. Pero fueron hombres que tuvieron fe. Y esa fe es la que condenó al mundo. Porque, amados, no se trata de lo que usted puede hacer en cuanto a que usted se limpie, lo que usted se purifique. No digo que esté malo. Lo que pasa es que usted no se puede limpiar. Usted no se puede purificar a sí mismo. El que lo limpia es Cristo Jesús. Entonces su fe es la que lo salva. No es ninguna otra cosa. Porque usted puede decir, no, es que yo siempre fui un buen hijo, una buena madre, una buena esposa, una buena abuela. O sea, ya le salió alitas. No se trata de eso, y no digo que esté mal. Lo que digo es que
Su salvación no es por obra, sino por lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Entonces, pórtese bien, porque la fe sin obras es muerta. Entonces haga el bien, extienda la mano, abrigue al desnudo, dele agua al necesitado. Pero eso es parte de lo que Dios ha hecho en el corazón suyo, pero quien verdaderamente a usted lo purifica, lo santifica, lo lava, lo pone, como dice la Escritura, limpio, sin mancha, sin arruga, es la sangre de Cristo, amados. Mientras estemos en el cuerpo, usted siempre se va a contaminar, siempre se va a manchar, siempre va a tener usted inconvenientes. Pero, amados, como hoy día usted pudo haberse bañado en la mañana, llegó la noche, ya transpiró, ya se llenó de polvo su cuerpo y necesita otra vez limpiarse. Lo mismo es en cuanto a lo espiritual. Usted oró en la mañana, pidió perdón por lo que hizo mal el día anterior, pidió a Dios dirección para este día. Pese a lo que pidió dirección, usted se desvió, pudo haber hecho, pero llega la noche y usted dice: Señor, perdóname, límpiame, purifícame, quiero dormir limpio. ¿Verdad que se da una ducha para bañarse? Algunos, ¿no? Pero es necesario, porque usted dice: me siento mi cuerpo meloso, está mi cuerpo sudado, quiero darme una ducha. Lo espiritual, es una ducha espiritual en la bañera del Señor con la sangre de Cristo. Cúbrase con la sangre de Cristo. Necesitamos purificarnos, pero no es usted, sino es la sangre de Cristo. Cuando usted se humilla delante de Él y quebranta su corazón y levanta sus manos y le dice: Señor, perdóname, límpiame. Porque ese es el mayor milagro, amados. ¿Sabe cuál es el mayor milagro? No el que una piedra se convierta en pan. No, el mayor milagro es que su corazón se convierta en carne. Porque cuando usted se quebranta, por lo menos en ese momento, su corazón está hecho de carne. Aunque volvemos como la mula al trigo, ¿verdad? Volvemos nuevamente a echarnos al charco sucio. Nos pasa. Volvemos a errar, volvemos a pecar, pero volvemos nuevamente al Señor. Eso requiere fe, porque por más inmundo que usted esté, si usted quebranta su corazón, se humilla delante del Señor, el Señor le vuelve a perdonar, le vuelve a tener misericordia. Dice el libro de Miqueas: y Él volverá a tener misericordia de sus hijos, sobre todo de los hijos que le sirven. ¿Ha leído Miqueas en el capítulo 3? Y Él volverá a tener misericordia, así como el Padre tiene misericordia del Hijo que le sirve. Entonces, usted necesita desarrollar la fe. La fe está basada en la palabra de Dios. La palabra de Dios es el ingrediente que usted requiere para ponerlo aquí. Es la semilla que tiene que germinar. Y trátese de lo que sea. Por ejemplo, si es una enfermedad, usted dice: no, la palabra de Dios dice que hay que orar por los enfermos. Tiene claro eso. La palabra de Dios dice: pedid y se os dará. Parece algo que no tuviera peso, pero es lo más pesado que usted pueda tener en su corazón, dentro de la capacidad como hijo de Dios de saber que no, hay que pedir, no hay que coger, hay que pedir. Pedid
y se os dará, dice. Entonces, ¿está necesitando llanta su carro? Pida. ¿Está necesitando para una necesidad? Pida. ¿Está necesitando para un emprendimiento? Pida. Porque la otra parte dice, y se os dará. Entonces, el milagro de la fe no está en que usted pida, sino que pida con fe, creyendo que ya lo recibió. Por eso es que Santiago dice, y a veces nos lastima y dice, no tienes, porque no sabes pedir. Y ahí es como una cachetada, ¿no? Al que no tiene, dice, chútale, claro, tú tienes, por eso es que dices eso. Y yo puedo decirle, es que yo tengo porque sé pedir, pues. Y tú no tienes porque no sabes pedir. Sencillo, eso es lo que está diciendo la palabra. Entonces, la Escritura, amados, nos manda a desarrollar. El Señor Jesús nos increpa, nos anima, nos exhorta. Dice, cuando pidas, pide creyendo que ya lo recibiste. Entonces, en eso consiste el milagro de la fe de nosotros. Los milagros de Dios están ahí a la orden del día, todos los días, amado, todos los días. La promesa de Él es, usted imagínese, amado, después del diluvio el Señor juró y dijo, nunca más volveré a negar la tierra. Entonces usted sabe que Dios no va a inundar la tierra. ¿Qué están diciendo? Que el calentamiento global que va a venir y un poco más y el mar nos va a cubrir. Eso están diciendo los científicos. Pero a mí el Señor me dice en la palabra que la tierra no va a ser anegada. Amén. Entonces, usted camina con fe. Dice la Biblia, amados, dice la Biblia esto, que camina el justo en integridad y sus hijos serán dichosos después de él. Entonces, si usted es íntegro, sus hijos serán dichosos. O sea, serán bienaventurados. Porque usted caminó en integridad. Porque usted fue honesto, justo. Entonces, cuando usted se acerca al Señor, como dice David en los Salmos, si yo no fuera honesto, si yo no fuera sincero, el Señor no hubiera atendido mi oración. Entonces, hermosa es la alabanza en la boca de los puros. Esto significa, amados, que tenemos que purificarnos, tenemos que pedir perdón, tenemos que entrar. Por eso la Biblia dice, cuando entres por los atrios, hazlo con acción de gracias. Amados, el trasfondo de todo, ¿por qué viene a la iglesia? ¿Viene para saber más o para servirle al Señor? Hay un texto que dice, el altar santifica la ofrenda. ¿Sabe por qué? Porque así como cuando Isaías entró al templo del Señor y tuvo esa visión, dice que él dijo, dice que soy muerto, mis labios han visto, mis ojos han visto al Rey, porque yo viviendo en pueblo de labios inmundos y siendo yo de labios inmundos, entonces Dios, ¿qué tuvo que hacer? Dice que voló un querubín, tomó una brasa encendida y lo puso en los labios del profeta y dijo, he aquí que es quitada la culpa. Entonces, quien purifica, quien nos santifica, es Dios cuando usted se introduce a su casa. Usted puede venir contaminado y usted ahí hace una acción de gracias,
usted hace una ofrenda de paz. Usted dice: Señor, voy a entrar a tu casa, santifícame, me voy a acercar al altar, límpiame, Señor. Entonces, cuando usted se va, usted va purificado, porque el Señor Jesús dijo, saliendo del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento: vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Es la palabra lo que lo limpia. Entonces, es esa fe la que a usted le hace sostenerse con vigor espiritual. Porque una cosa es estar ahí con las alitas quebradas y decir: uy, es que yo estoy orando y Dios no me escucha, yo no sé qué es lo que he hecho, qué es lo que ha pasado con mi vida, que voy de tumbo en tumbo. ¿Sabe por qué? No está orando con fe, no está creyendo. Como decían los leprosos cuando se acercaban a Jesús: inmundo soy, inmundo soy. Y cuando se acercaron, el Señor los tocó: sean limpios. Y fueron limpios, y eran leprosos. Entonces, es el poder de Dios en su misericordia que a usted lo purifica, que a usted lo limpia, que a usted le cambia verdaderamente sus vestiduras, porque Él es bueno, amados. No es por mérito de nosotros, es porque Él quiere limpiarlo, Él quiere purificarlo, Él quiere transformarlo, Él quiere santificarlo. El domingo hablábamos, dice, a los que Él conoció, a esos predestinó. A los que predestinó, a esos escogió. A los que escogió, a esos santificó. A los que santificó, a esos glorificó. Entonces, usted sabe, como les decía, escoger significa amar. Miren, amados, cuando usted escoge, diga, está escogiendo una tela o está escogiendo cualquier cosa, ¿por qué la escoge? Porque usted cree que eso es algo bueno para usted. Eso es en el plano humano. Usted se puede equivocar. Por ejemplo, usted escoge esposo o esposa y se equivocó. No era, se equivocó. Eso pasa al hombre, ¿verdad? No digo que aquí esté pasando, ¿no? Esa casa. Yo me refiero a lo que usted escoge como ser humano, con ojos natural. Por eso les puse el ejemplo de la unción que recibió el rey David. El profeta dijo, cuando entró el hermano mayor de David: este es el rey. Ese no es, le dijo Dios. Vino el siguiente, Abinadab: tampoco ese es. Y el desfile fue de 7 muchachos, uno más guapo que otro puede haber sido. El Señor dice: no, eso, ninguno de esos es. ¿Sabe por qué, amados? ¿En dónde estuvo el escoger? Es que escoger significa amar de antemano. Y cuando David fue escogido, en el capítulo que empieza dice: porque yo ya he escogido un nuevo rey, ya tengo un rey para Israel, le dice a Samuel. Entonces, cuando lo escoge, ¿por qué lo escoge? Como dice el apóstol Pedro, que somos escogidos según la presciencia. Escuche bien, presciencia. O sea, la presciencia significa el conocimiento anticipado. Porque Dios sí sabe lo que está escogiendo. Usted no sabe lo que está escogiendo. Usted recién va a ver cómo le sale.
¿verdad? Entonces usted se puede equivocar. Significa, amados, que es como cuando usted va al cine y ya alguien se vio la película y dice, no, yo ya sé cuál es el malo y ese es el bueno. Yo sé cuál era el que mataba a la gente. Pero usted no sabe la película del fin de las cosas. Dios sí la sabe. Entonces Dios sí sabía que el corazón de David era conforme al de él. Dios sí sabe quién es el que lo ama. Entonces, en base a eso, al conocimiento anticipado de Dios, es que se dice, muchos son los llamados, pocos son los escogidos, porque Él escoge a los que sabe que lo aman. Usted no sabe si lo va a amar su esposo o su esposa. Usted no sabe, pero Dios sí sabe. Entonces, ese es el conocimiento de Dios. Pero, ¿por qué les estoy diciendo todo esto, amado? Porque su fe tiene que estar basada en saber que tiene un Dios que lo sabe todo, que lo conoce todo, que lo hace conforme a su palabra. Entonces, ¿usted cómo va a saber lo que Dios va a hacer? Ya lo sabemos, porque la palabra está diciéndonos lo que Dios va a hacer cada día. Entonces usted camina por fe en la palabra y no por vista. Usted observe, amados, ciertos políticos, por ejemplo, saben que van a hacer una carretera, ya ellos ven los planos, entonces compran ellos terrenos alrededor para tener la plusvalía. Entonces cuando pasa la carretera, ya ellos están hace tiempo y compraron a precio de gallina enferma, y cuando pasa la carretera eso se subió de precio. Ese es un preconocimiento, aunque es astucia diabólica, porque ellos quieren tener más y más y más. Asimismo es en lo espiritual. Usted ya sabe lo que Dios va a hacer en su vida. ¿Qué le ha dicho Dios que va a hacer con usted? ¿Usted no ha leído que dice, de cierto te bendeciré? No dice la palabra solamente esfuérzate, sé valiente. Esfuérzate, sé valiente, porque yo estaré contigo. Entonces, usted tiene que meditar en la palabra de Dios para saber qué es lo que Dios va a hacer, para que usted vaya también adelantado, como los políticos que se adelantan a coger las cosas. Entonces usted ya sabe, porque el Señor lo está diciendo en la palabra. Ese es el milagro de la fe, que usted abre la palabra, la Biblia, y dice, todo esto es cierto, todo esto es verdad, todo esto es justo, no hay ninguna confusión aquí. Dios es un Dios que todo lo que dice es verdad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con su relación con Dios? Dios dirá, este hijo me cree, este hijo sí que cree todo lo que yo he dicho en mi palabra. Entonces se cumple lo que dice Hebreos, que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces usted vive agradándolo, y cuando usted agrada a alguien, ese alguien le otorga. Dice, y cuando te acerques tienes que creer que te hay. Porque hay gente que dice, no, qué esperanza ya. No, amados, con Dios no, siempre hay esperanza. Y la esperanza no avergüenza. Así dice la palabra. Entonces, estamos esperanzados en lo que Dios hace. Ese es el milagro de la fe. No en los milagros de Dios, sino en el milagro de la fe que tiene usted ya en su corazón.
Entonces usted se transforma en una mujer de fe, en un hombre de fe, que empieza a creerle cada día más a Dios. Entonces sus oraciones se vuelven poderosas, porque usted cree todo lo que le pide al Señor. Entonces dice, a mí la palabra dice, pedid y se os dará. Entonces usted sabe que tiene que pedir. Como dijo el Señor Jesús, y yo os digo, todo lo que pidieres en mi nombre, mi Padre lo dará. Entonces usted está fuerte en lo espiritual, creyendo siempre que todas las cosas vienen por ese conducto, por medio de Cristo Jesús. La Biblia lo enriquece a usted espiritualmente y también materialmente, porque todas las cosas están allí, amados. Usted puede decir, no, es que aquella persona es prosperada, pero es porque hizo esto o lo de acá, o invirtió o estudió. Y las personas que no estudiaron y son bien prosperadas, ¿usted ha visto? ¿O solamente la gente que terminó una universidad es prosperada? También hay gente que ha sido prosperada, amados. Usted ve, amados, alguna vez hablaba de esta mujer que es cristiana, amados, que en base al plátano, al verde, puso un negocio y se ha hecho famosa en Ecuador, los bolones de Tere. Es una mujer que creyó, y Dios le prosperó. Y para hacer un bolón no necesita ir a la universidad, ¿verdad? No se necesita. Se necesita fe. Se necesita el Señor. Prospera los bolones. Entonces, la riqueza no está en nosotros, la riqueza viene de parte de Dios. Él es el que hace. Usted puede hacer innumerables cosas, solo está en que usted diga, Señor, ilumíname, dame sabiduría para hacer esto o aquello. No sé qué hacer, Señor, pero tú lo sabes todo. Pregúntele al Señor, ¿para qué soy bueno? Si Él lo hizo a usted, Él lo hizo a usted, y Él sabe cómo es usted. Él sabe los dones que le puso a usted, Él sabe los talentos que usted tiene. Entonces, el milagro de la fe está basado en lo que Dios puede hacer por nosotros, pero en lo que nosotros creemos que Dios lo puede hacer. No es que usted diga, no, es que Jesús hacía milagros porque Él era Dios. Claro que sí, eso es verdad. Pero usted tiene que creer en el milagro de su fe, del granito de mostaza, que tiene que crecer. Entonces funcionan las cosas, amado. Vayamos al libro de Primera de Juan, capítulo 5. Verso 14. Primera de Juan 5:14 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, porque tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Sencillo, ¿no? O sea, esa es la confianza que tenemos en Él, que si nosotros le pedimos, Él nos oye. Entonces, dice conforme a la voluntad. Entonces, un hijo de Dios ¿conoce la voluntad de Dios o no la conoce?
La voluntad de Dios, amados, es pedir cosas que sean para enriquecimiento espiritual de nuestra vida. Usted no va a pedir un cohete a la luna. Tiene que pedir: Señor, necesito una bicicleta, necesito un carro, necesito una casa, mi familia necesita una casa, necesito esto o aquello. Entonces, Dios sabrá cómo le hace llegar. Dios sabrá cómo le llega a usted, porque Dios es soberano y Él puede hacer las cosas de una manera mejor de lo que hemos pedido. Entonces, cuando tenemos este tipo de pensamientos de parte de Dios, es que estamos agradándole a Dios, porque Él sabe que usted cree en Él. Entonces, tenemos que ver cuál es el poder de la fe. Y con esto vamos a terminar, amados, porque si no nos vamos de larguísimo. El poder de la fe, Mateo 7:7. Ya se los dije, pero yo creo que este texto, amados, es enriquecedor. Usted lo tiene que tener marcado, no en la Biblia, sino en su corazón. Mateo 7:7. A ver, a un joven que lea Mateo 7:7, que se ponga de pie. Un joven. A ver. Amén. ¿Qué podemos pedir para nuestra vida? Por ejemplo, ¿qué debería pedir un joven? Sabiduría. ¿Qué más te gustaría pedir? Lo mismo, solamente quiere ser sabio. Una esposa de una vez, o sea, no en el tiempo de Dios, ¿no? Pero una esposa que lo ame al Señor. Si lo ama al Señor, lo va a amar a usted. Una buena esposa. ¿Qué más podríamos pedir, Señor? Que yo pueda crecer espiritualmente en tu casa, que te pueda servir, que yo me pueda sostener con el trabajo que tú me des, con la profesión que me des. Y hay innumerables cosas que se pueden pedir, amados. Podemos pedir por nosotros, podemos pedir por otra persona, por nuestros hijos. Porque la Biblia dice: pedid y se os dará. O sea, está allí abierto un cheque firmado a nuestro favor. Pedid y se os dará. Dice: ¿qué más? Buscad y hallaréis. ¿Por qué hay que buscar, amados? Porque las cosas no se encuentran a la vista a veces. Eso tiene que buscar. ¿Por qué hay que llamar? Porque la puerta puede estar cerrada. Dice: uy, pero está cerrada la puerta. Vamos a llamar, pues. Pero si no toca, ¿quién le va a abrir? ¿Quién le va a abrir? Es sencillo entenderlo. Tenemos que tocar con fe. La Biblia dice, amados, que Él tiene en su cinto la llave de todas las puertas. Y que cuando Él abre, nadie cierra. Entonces, si está diciendo que tenemos que tocar para que se abra, ¿qué va a abrir? No le va a abrir un aguacate, le va a abrir puertas. Le va a abrir cosas que usted no puede abrir, pues. Usted no puede abrir una puerta que está cerrada, pues, a menos que alguien le abra de adentro. Y cuando usted entiende esto, es que se le abre la puerta de los cielos, pues, hermano. Lo primero, se le abren las oportunidades.
Se le abre lo que le ha sido negado antes. Se abren corazones. Se abren voluntades. Se abren posibilidades de trabajo, de desarrollo. Todo lo que usted pida, amados. Ese es el poder de la fe. El poder de la fe está basado en la palabra de Dios. En cuanto creemos que Dios lo va a hacer, amados. Entonces nuestra oración está bien cimentada. No está, miren hermanos, con el respeto que se merecen. A veces yo escucho oraciones que no están basadas en la palabra de Dios. Oraciones que se entrecortan con palabras humanas. Y necesitamos hablar palabra de Dios en la oración. Porque la palabra del hombre es insustancial. La palabra de Dios tiene sustancia. Esa permanece para siempre. Usted no lo va a impresionar con su discurso, amado. La catapulta para su oración es la palabra de Dios. Esa llega al tercer cielo. Amén. Vamos a orar, hermanos. Póngase de pie. Señor, gracias por tu palabra. Dígale, Señor, gracias por tu palabra. Señor, gracias porque la he entendido. Señor, me has llenado de sabiduría en esta noche. Señor, yo quiero que el milagro de la fe se opere en mi corazón. Que yo sea una persona de fe, que camine por fe y no por vista. Que yo crea todo lo que dice tu palabra. Que pase lo que pase, yo estoy firme, arraigado en tu palabra. Ella me santifica. Ella cambiará el rumbo de mi vida. Ella me hará una persona que crea en esperanza contra esperanza. Te doy gracias, Señor, porque ella me enriquece y me llena de sabiduría. En el nombre poderoso de Cristo Jesús.